¿Nuestras decisiones financieras son conscientes? No. Toma. Totalmente inconscientes. Y aquí hablamos entonces de varios temas en el Dinero, tema financiero. de los 5 puntos. Claro que sí. El tema del dinero. En el tema del dinero hay varias áreas. Entonces, aquí yo voy a encontrar el dinero que produzco y cómo lo gasto. ¿Vale? O sea, mucha base de los bloqueos económicos van en los ancestros. Y voy a empezar a ver para ver si la gente puede captar en su casa y si una persona, compadre, logra cambiar su vida a través de este episodio, damos por servidos. Me gusta. Sé que van a ser más, pero si al menos uno, su vida le cambia, se hace millonario, venga. No va a dar mucho éxito. Y si les pasa, nos escriben. Sí, nos escriben. Miren, Listos. Punto número 1, temas financieros. ¿Qué pasa con los temas económicos? En los temas económicos tengo que ver mi historia transgeneracional. Mi papá, ¿a qué se dedicaba? ¿Cuánto ganaba? ¿Y cómo lo gastaba? Mi mamá, ¿era ama de casa o era empresaria? ¿O era emprendedora? Entonces, cuando yo tengo entonces ancestros que siempre han vivido en carencia, yo, aunque tenga dinero, y esto es clave, voy a percibir carencia. Entonces, la percepción de carencia es lo peor que te puede pasar, ¿eh? Aún más que la carencia misma. Entonces, ¿qué es la percepción de carencia? Una percepción heredada, que no es mía, que yo creo que nunca tengo. Y lo tienden a guardar todo el tiempo. Cuando guardas demasiado, tienes entonces una historia inequívoca de carencia en tu familia. Me estás describiendo, ¿eh? ¿Qué pasa entonces? Que si tú estás acumulando cosas es porque en tu clan nunca tenían y esto asegura que entonces yo no vaya a padecer hambre después, porque padecer hambre es uno de los conflictos que da miedo, porque es miedo a morir, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo entiendo mi historia familiar, voy entonces a entender mi actualidad y mi decisión financiera de decir, quizás voy a ahorrar mucho o quizás voy a gastar mucho. ¿Qué pasa con las personas que tienen estos conflictos heredados? Tienen que darse cuenta que no es su historia. Vámonos entonces a la parte del parto. Mucha gente no lo sabe, Jorge, pero el parto determina tu vida profesional y económica. Está bien cañón. Cuando escuchas a una persona, porque esto lo vemos en terapia todo el tiempo, cuando escuchas a una persona que dice, me siento estancado, lo primero que le pregunto, y es casi la única pregunta, es, ¿cómo naciste? Y si me dice, es que llegó mi mamá al hospital, siempre les pido que sean muy específicos. Llegó mi mamá al hospital y hasta el día siguiente o días después nací o me tardé 5 horas. Entonces, el inconsciente graba la información de que tu nacimiento es el primer esfuerzo que haces en tu vida. Y ese esfuerzo es el que va a ser grabado el resto de tu vida. Entonces, si tú te atoraste y no tenías forma de nacer, no había manera de que tú fluyeras, en tu vida profesional y económica todo va a ser lento, desastrosamente lento. Entonces, cuando llevamos al paciente a ubicarlo en esa realidad, le decimos, oye, lo que pasa es que tu nacimiento determina, y les empiezo a decir, es que entonces puede que te tardes en llegar, todas las oportunidades te llegan después a ti, a todo el mundo le llegan a tiempo, te llegan desfasadas y todo, sí, bien, es tu parto. Personas que nacen fluidas, entonces todo les llega bien rápido, ¿va? ¿Qué pasa entonces? Que de ahí nos movemos ahora sí a la infancia. Tienes herida de rechazo, es la madre del no merecimiento. ¿Cómo se describe el no merecimiento? Si ustedes en casa les pasa que les piden prestado y no pueden cobrar, el dinero que llega se les va, se les compone la estufa, se le enferma el niño, algo les pasa, entonces ya me quedé sin dinero. La cosa es quedarme sin dinero. Y luego a alguien a mi lado le dieron una promoción en el trabajo y a mí no. Y alguien se ganó un premio y el boleto yo se lo regalé. O sea, todo era para no tener. O sea, te va a dar horrible. Está de la chingada, ¿no? Compadre. Ahí es donde te das cuenta que tienes no merecimiento. ¿Qué es el no merecimiento? Viene del rechazo. El rechazo, las 5 heridas no las hacen siempre papá y mamá, no hay más. Pero no siempre son negativas. El punto es que cuando tienes rechazo, se te genera entonces el no merecimiento. El no merecimiento, la lógica del inconsciente es, si no merezco el amor de mi madre, tampoco merezco la riqueza, la buena vida, ¿sí? Y ahí es donde vamos encontrando entonces la estructura de que las personas están bloqueadas y no saben por qué. Y estudian una maestría y hacen un curso y no avanzan. Y entonces, y a veces avanzan y se vuelven a caer. Y esto, ¿qué está pasando? Y ahí vamos entonces a la fidelidad familiar. ¿Qué es la lealtad familiar? La lealtad familiar es miedo y amor. Miedo
Porque biológicamente, cuando nosotros nos despegamos del clan, porque seguimos siendo animales biológicos, ejemplo, los lobos que se pelean entre el alfa y el aspirante al alfa, el que pierde se va del clan. ¿Qué sucede? Entonces, en mi biología está grabado que si yo me salgo de mi familia, me va a pasar lo mismo. ¿Qué pasa entonces? Que cuando yo veo la posibilidad de quedar fuera del clan, entro en pánico y ya no me muevo. ¿Qué sucede en temas económicos con la etapa familiar? Yo no puedo ser mejor que mi padre. Yo no debo ser mejor que mi madre. Yo no debo tener más que mis abuelos. Entonces, si a ustedes les pasa eso, que ustedes se tienen que preguntar una pregunta muy simple. ¿Hasta dónde llegaron mis padres y mis abuelos y hasta dónde llegué yo económicamente? ¿Ya lo rebasaste? No, lealtad familiar. No hay más. O sea, si tú no has pasado más, por más que tú estudiaste maestría y que tú estudiaste un doctorado en Harvard y que ya brincaste de nivel socioeconómico, ya pasaste de clase baja, media o de media alta, ¿no? Vaya. Cuando tú vienes con una estructura, siempre va a haber las dos posibilidades. Al menos alguien en la generación va a destacar en el opuesto. Es decir, que si todos vienen de carencia, entonces va a haber uno que le va muy bien. Y ese te tocó maravillosamente, qué bueno, y lo has aprovechado y lo has capitalizado, y aparte tú le echas ganas y te conozco. El punto aquí es que hay una estructura de personalidad. Para que tú tengas dinero, aparte de ser opuesto, tiene que haber alguien en tu familia que tuvo muchísimo dinero. De entrada, la ambición está ahí porque yo sé que merezco. ¿Por qué? Porque alguien en mi familia ya tuvo. Entonces, tenemos que partir de tu historia familiar. Alguien, hace algunas generaciones, fue muy rico y después pasó algo, o alguien le quitaron la libertad, o le quitaron un hijo. Algo pasó por tener dinero, que entonces el inconsciente dijo, tener dinero es malo. Y si a ti te desvivieron, o a ti a tu ancestro, perdón, si a tu ancestro lo desvivieron, lo asaltaron, lo hicieron sufrir porque tenía dinero para quitarle el dinero, las siguientes generaciones graban que el dinero es malo. Y entonces, ¿qué sucede? Que viene a fallar todo. Por más que le eches ganas, por más que lo intentas, no llegas. ¿Qué tienes que hacer entonces? Darte cuenta que esa programación está presente. Pero llega alguien, como es tu caso, con muchísima fortuna. ¿Qué es esto? Que vas a repetir al abuelo, pero también vas a ser lo opuesto de tus papás. Y ahí es donde la programación te favorece, como lo que platicamos hace ratito del abstemio. En tu caso, aunque no quieras, güey, te va a tocar lana. Aunque dejes de chambear, algo te va a caer. Y a los que trabajan... Y es que me hace mucho sentido lo que me dices, hermano. Sí. Los últimos 16 años se cayó un negocio. Y te lo prometo, y digo, puta, se cayó un negocio. No. Y no pasan ni días y llega uno más grande que no estaba. Que no ¿Sí estaba? Me explico? En países distintos. O sea, es una locura. Ha sido la historia. O sea, la gente viene y me pregunta, Jorge, tu historia de vida. Y te soy bien honesto. O sea, me hace mucho sentido eso porque me ha pasado 10 veces de un negocio. Y, ya se acabó esto. O sea, pues ve, yo hace 5 años no hacía redes y velo. Ve, o sea, yo mismo toda la gente que hay, lo que estamos construyendo. Que tienes aquí fuera. 68 países, o sea. Sí, qué loco. Y me salen y me salen y me salen. Entonces, ¿ya me tocaba? No es que te tocara, es que así vienes programado. Ok. O sea, tú vienes al éxito. Pero está bien, cabrón, lo que dices, Ricardo, porque si entonces nos basamos en la programación, yo vengo al éxito, el que viene con la reprogramación de estar... ¿Qué onda? Va a tener picos positivos y el resto de su vida va a batallar. Desafortunadamente así es una regla de vida. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, siempre tenemos que invitarlos a la toma de conciencia para poder que entonces cambien su realidad, que ese es mi caso particular. Okay. En mi caso, yo venía condenado a la carencia. Mis abuelos de zona rural, mi papá no terminó la secundaria, mi mamá una carrera técnica. Entonces, en mi caso, yo me tuve que construir, ¿sale? ¿Cómo? Aquí está lo padre, que yo logré entender el inconsciente. Cuando logras comprender el inconsciente es cuando en realidad dices tú, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy repitiendo? Yo estaba muy deprimido y me iba económicamente mal. En comparativa con otros me iba bien, pero yo no estaba conforme con lo que tenía. Entonces, ¿qué sucede? Que ya estaba yo deprimido, tenía 41 años. Y viene mi esposa, Vane, y me enseña la psicogenealogía. Y ahí es donde yo entendí que nada era mi culpa. Y dije, si esto existe, entonces hay una solución. Pero la solución no la encontraba yo afuera y la tuve que crear. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Yo al poco tiempo, a los 2 meses, renuncio de la preparatoria. Yo tenía una planta en la Universidad de Nuevo León. Tenía 2 plantas y ese es trabajo de por vida.
Y me pagaban 10 mil pesos, compadre. Y para a los mí 41 años. A los 41 años. Puta. Y yo decía, me gira la ardilla, cabrón. O sea, no puede ser que no. Y por más que intentaba, y luego terminé siendo asesor de negocios y las empresas les levantaba cañón y la mía no. Y luego pasa el tiempo y comienzo a hacer mis desprogramaciones. Y me desprogramo. Y entonces renuncio a la prepa y me hacen candidato. Ya empieza el universo a ponerte las cosas diferentes. Cambias de AM a FM. Y me hacen candidato a la alcaldía de mi ciudad. Y esto, qué loco. De la nada. De la nada no había oportunidades y pues así me pasa y empiezan a llegar. En el partido actualmente del poder, que yo no soy político, es una experiencia que no volvería a vivir porque no me gusta, pero ahí pasa entonces que ya cambié mi vida. Entonces ahí es donde me doy cuenta que pude renunciar a mi trabajo obligatorio y entonces comencé a vivir una diferente. Pero ahí no termina todo. ¿Qué es lo que pasa? Que como no me tuerzo, yo no soy una persona que le guste los temas de política y la corrupción, entonces no acepté las cosas que me proponían y entonces me salgo de ahí y me convierto en director de una universidad. Allá me pagaban 60 mil pesos, compadre. Y 60 mil pesos para cuando ganas 10, ya es un chorro diferente, y 20 de mi esposa ganamos 80.